Perfecto. Pues nada, pues empezamos la sesión y es la sesión número 55 del aula telemática y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Esther Subirá, que es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrática de Investigación y Técnica de Mercado en la Universidad de Barcelona y es académica de la RAED y académica correspondiente en Cataluña de la Academia de Lanzarote, que nos va a hablar de un tema que creo que es altamente interesante y que seguro que va a dar después motivo a discusión, que es de la pirámide al cilindro, la longevidad y la exclusión, la paradoja del edadismo. Así que, Esther, te dejo que todo este escenario será tuyo para el toreo de caballo que hemos hablado hace un ratito. Así que te cedo los trastos. Buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a esta prestigiosa Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote la posibilidad de compartir con este distinguido grupo algunas de las ideas más relevantes del estudio que he realizado sobre una temática muy recurrente en la actualidad, que es aquella que hace referencia a la edad avanzada, a las edades mayores, el envejecimiento de la población. Por lo tanto, para comenzar, diría que si tenemos suerte, un día seremos viejos. Y aquí es cuando comienza el problema, porque cuando un gran logro se convierte en eso, en un problema. La exposición la voy a dividir en cuatro partes. En una primera parte voy a explicar un poquito el estado de la cuestión. Somos 8.000 millones de habitantes. En la segunda parte veremos las consecuencias de ese envejecimiento de la población, los efectos que tiene como tasa de dependencia, dividendo de longevidad, etcétera. En la tercera parte veremos cómo afrontamos esa longevidad y sus retos. Y finalmente en la cuarta, a ver si somos capaces de encontrar alguna solución, o vislumbrarlas por lo menos. Bien, aquí tenemos el estado de la cuestión. Aquí tenemos las pirámides de población justo del año pasado. La primera es la mundial. Todavía mantiene una cierta estructura de pirámide, aunque se observa que en las franjas bajas el estrechamiento ya empieza a ser evidente. Pero es que si miramos la pirámide de población de la Unión Europea, bueno, pues ya está completamente desdibujada, con un engrosamiento muy grande en las partes ya de edades maduras. Si miramos el de la pirámide de Estados Unidos, va por ahí también, va pareciéndose. En Asia todavía se mantiene un poco esa forma, también en Oceanía, pero Oceanía, el volumen de población es pequeño. En América Latina también siguen un poco manteniendo esa estructura piramidal, aunque en la parte inferior se estrecha, y solo en África la pirámide se mantiene al estilo tradicional, es decir, una punta superior muy estrecha con pocas personas de edades avanzadas y una base joven muy amplia. Bien, aquí tenemos la pirámide mundial en 1950, que sí mantenía una forma de pirámide evidente, y al lado tenemos la pirámide que se supone que tendremos en 2100, que se parece ya pues a un edificio, es un cilindro. Por lo tanto, pasamos de la pirámide al cilindro. Este es el retrato demográfico. Taparse los ojos no hará que desaparezca. Entender es el primer paso para poder actuar. Tal como he presentado yo mi exposición, en primer lugar quiero un poco irme a los orígenes, ver cómo se ha entendido esta edad adulta, esa adultez mayor, a lo largo de la historia. Porque, en mi opinión, hemos pasado de la sabiduría a la molestia. Entre estos dos grandes momentos hay muchas miradas diversas. Hay miradas que han trabajado la idea de la edad avanzada desde una óptica natural, centrada más en procesos biológicos. Otros lo han hecho vinculado a concepciones espirituales, religiosas. También ha habido miradas más médicas, eso es muy importante. La mirada médica es importante, sobre todo desde, como veremos, desde finales del siglo XIX.
Posteriormente, las miradas ya son interdisciplinares, desde ámbitos distintos se estudia el fenómeno de la edad avanzada de la población y hoy día tenemos una mirada fundamentalmente económica, que analiza tanto las oportunidades como las discriminaciones estructurales derivadas de las transformaciones demográficas. Bien, lo que he hecho ha sido, he cogido grandes espacios temporales y he intentado ver cuáles eran los enfoques que se daban en estos espacios y he encontrado una serie de autores que a mí me han parecido relevantes y que, en mi opinión, tienen algo que decir sobre esta temática. Por ejemplo, todo aquello que hace referencia a la edad antigua, pues tenemos un enfoque más ético, filosófico, espiritual. Entonces, la vejez es vista como algo natural y espiritual. ¿Qué autores he elegido? Bueno, he elegido pues Hipócrates, médico, que él decía que envejecer no es un defecto, es una mera condición del ser humano. O Cicerón, filósofo, que para él la necedad senil no es patrimonio de todas las personas mayores, de la misma manera que tampoco pues la petulancia pues es para todos los jóvenes. Los teólogos tienen una visión distinta. Para San Agustín, la ancianidad representa una fase ética, no biológica. Y para Tomás de Aquino, la disminución de las potencias del alma es una transformación. El cuerpo no es tan importante, es un fenómeno de transformación. Pero lo más importante, o por lo menos un punto de inflexión importante, lo encuentro en 1440, porque hasta entonces eh, había una serie de circunstancias. Sí que es cierto que para los griegos el culto a la belleza era muy importante y a la juventud, por lo tanto la senilidad era lo opuesto, era de alguna manera despreciable. Algo parecido volvió a resurgir en el Renacimiento, el culto a la belleza, el culto a la juventud. Sin embargo, en esas épocas había una circunstancia muy especial y era que la sociedad era una sociedad iletrada, era analfabeta. Los únicos que podían leer y escribir eran los monjes en sus conventos, en sus cenobios, pero la población normal no lo sabía. Por eso tantas catedrales están pintadas o estaban pintadas en su momento para explicar pues, la Biblia, porque las personas eran iletradas. Pues bien, en 1440, con la imprenta, cambia el panorama, porque si hasta entonces los mayores eran importantes porque eran depósitos de conocimiento, depósitos de saber que se transmitía oralmente, a partir de ese momento que se puede imprimir, está perdiendo ya valor esa sabiduría de los mayores. Por lo tanto, en mi opinión, hay un cambio de paradigma a partir de ese momento. También es cierto que en los años 50 en España teníamos un 17% de analfabetismo, por lo tanto, tampoco es que a partir del momento de la invento de Gutenberg todo el mundo nos volvamos en personas letradas ya. No, no, tarda mucho tiempo y se hace de manera irregular y como he dicho, hoy día probablemente habrá regiones en el mundo donde el grado de analfabetismo pues será bastante destacable. Bien, en este gran periodo, ¿qué es lo que yo destaco? El enfoque es sobre todo médico, experimental. La medicina preventiva es lo que en ese momento tiene más valor. Y es en este periodo he elegido dos visiones antagónicas. Por un lado, la de Michel de Montaigne, filósofo, que para él la vejez es una etapa natural de la vida y de ninguna manera hay que intentar cambiarla. Por lo tanto, hay que dejarla, o sea, la persona vive lo que le toca vivir, no hay que intentar alterar ese fenómeno. Pero Francis Bacon y Christoph Hufeland, para ellos lo importante era conseguir avanzar en la edad y en la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, sí que trabajaban en esa medicina preventiva. Posteriormente, tenemos ya unos enfoques mucho más interdisciplinares. Estamos redefiniendo el concepto de edad avanzada y también he elegido algunos autores que me han parecido que nos explicaban algo diferente, algo que después ha sido importante o que ha sido un cambio fundamental. Por ejemplo, Eli Mednikov
biólogo, es el que acuña el concepto de la gerontología. Hoy día hablamos de forma muy natural de gerontología. Pues es ese momento que esta persona inventa esa expresión para explicar la problemática vinculada a las edades avanzadas. Emil Durkheim, pedagogo, también tiene un papel muy relevante en lo que a nosotros nos interesa en el análisis de las edades avanzadas, aunque él no es que trabaje específicamente sobre la vejez, pero sí que su noción de estructura social va a tener gran importancia posteriormente para los análisis de la vejez estructural. Sigmund Freud, médico, él tampoco escribió nada específico acerca de la vejez, pero sí consideraba que los mayores eran menos adaptables al análisis porque consideraba que la elasticidad del proceso mental cambia con los años. Peter Laslett, historiador, es el que hace un gran análisis de lo que él entiende por tercera edad. Esa edad que es después de finalizar esa vida laboral y en que las personas pues, pueden hacer muchísimas cosas. Y en su opinión es una edad muy creativa, es una edad muy importante. También apunta lo que va a ser la cuarta edad. Después veremos lo que significará la cuarta edad. Me parece muy interesante también la aportación de Bernice Neugarten, porque ella introduce por primera vez una diferenciación en lo que se entiende por edad cronológica, los años, el número de años, y lo que se entiende por edad funcional. Considera que la edad cronológica no es un indicador suficiente de la, digamos, ancianidad o de las edades avanzadas. En esta línea se han hecho muchas aportaciones. Yo me he quedado con algunas de las más recientes y precisamente de autores españoles, como por ejemplo Ciriaco Izquierdo, que además de esas edades, habla también de la edad social o de la edad psicológica. O bien, hace muy poco tiempo, menos de un mes, Rafael Guzmán, en una contra de la vanguardia, señalaba también como unas edades a considerar la edad metabólica y la edad cognitiva. Y también decía que esa edad esa edad funcional, a través del análisis de los telómeros, se podía explicar muy bien cuál sería la evolución del individuo. No soy médico, por lo tanto lo dejamos para los entendidos en medicina, pero de alguna forma así lo expresaba. Y llegamos a Robert Butler. Robert Butler es la persona que acuña el término que hoy día está más en boga, el edadismo. El edadismo lo define como forma, de alguna manera, denigratoria, de alguna manera de desprecio que sufren las personas mayores. Es como una carga y un estigma social. Desde otra perspectiva, desde una perspectiva mucho más, en este caso, estadística, Raymond Cattell y John Horn nos hablan de las clases de inteligencia, y veremos que están vinculadas también a la edad. Nos hablan del concepto de inteligencia fluida, que implica la capacidad de resolver nuevos problemas y adaptarse a situaciones desconocidas, y la inteligencia cristalizada, que se refiere a la acumulación de conocimientos a lo largo del tiempo, lo cual quiere decir que sí, el envejecimiento implica pues la pérdida de unas capacidades, pero también otras capacidades se mejoran, se acumula ese conocimiento. En la misma línea, John Carroll, psicólogo, él desarrolla un modelo también de inteligencia y para él define tres estratos. El primer estrato, que sería un estrato muy simple de capacidades muy básicas, eh, actitudes primarias elementales. El segundo estrato, que él retoma esas ideas de inteligencia fluida y cristalizada que antes nos había aportado Cattell y Horn, y también añade un tercer nivel, el que para él es más complejo y que lo denomina factor F, factor G, factor general de inteligencia, que agrupa todas las capacidades anteriores y se relaciona con aquellas que son más complejas para el individuo. En esta línea, Kevin McGrew, psicólogo, promotor del Instituto de Psicometría Aplicada, integra todas estas propuestas anteriores que van a ser útiles para sucesivos análisis acerca de cómo entender y valorar
los procesos mentales de las personas y la inteligencia de las personas. Llegamos ya a una época mucho más reciente, ya estamos en los momentos presentes, los enfoques son sistémicos y económicos, se analiza el edadismo, la edad avanzada desde muchos ámbitos. Havlicek y Moorhead, que son biólogos, desmienten la idea de inmortalidad de las células humanas in vitro, desafiando la obsesión moderna con la juventud como ideal único de valor y productividad. Laura Castersen, psicóloga, es la que propone una reformulación cultural de la longevidad, está contra los estereotipos edadistas. O Axel Borsupan, economista, es el que respalda una aproximación intergeneracional al reto demográfico, es decir, no al envejecimiento como carga económica. Serge Guérin, sociólogo, es crítico con el edadismo estructural y de alguna manera intenta convencer de que el envejecimiento de las personas tiene que ser algo inclusivo y participativo. Y Linda Gratton, psicóloga, y Scott, economista, ante la perspectiva de poder vivir muchos años, porque se está hablando de que pues, la vida media de las personas podrá alcanzar fácilmente los 100 años, bueno, ante esta situación, pues quizás habrá que repensar el ciclo vital de las personas, cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando descansamos, cómo lo organizamos. No obstante, también hay que decir que un estudio reciente de estos meses, hace un par de meses, de 2025, nos está de alguna manera explicando que ninguna generación, por los estudios realizados, nacida después del año 39 realmente alcanzará los 100 años de promedio. Bueno, ya veremos. Bien, ¿cómo medimos o cómo estructuramos ese concepto de edadismo? Bueno, pues hay como tres formas distintas o tres ópticas distintas. Lo que serían las dimensiones, es decir, cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo actuamos, es decir, los estereotipos, los prejuicios y las discriminaciones que interactúan entre ellos y tienen influencias mutuas. Los niveles interpersonal, institucional o autoinfligido, que también entre ellos se potencian, y las formas de expresión que pueden ser explícitas o implícitas. ¿Cómo lo hemos medido? Bueno, pues siempre hay interés en medir las cosas, y también el edadismo. Una de las últimas escalas que he encontrado de la OMS, lo que hace, cómo lo mide, pues desarrolla una serie de 15 estereotipos, de los cuales 3 son positivos, pero todos los demás son negativos. Entonces, preguntando a la población cómo los vive cada uno de ellos, se llega pues, a una cifra de comprensión o no del edadismo, más o menos importante. De todas formas, pues bueno, ahí está. O sea, lo que nosotros pensamos que supone cumplir años y cómo nos ven los demás. Antes de finalizar este análisis histórico, quisiera hacer mención de un tema interesante, porque hasta ahora solo hemos hablado de la discriminación por edad. O sea, la edad ha sido el punto vital de nuestro análisis. Pero antes de terminar, quiero también hacer referencia a una serie de autores, sobre todo mujeres, que han estudiado las relaciones sociales desde una óptica más conjunta, es decir, no solo la edad por un lado, el género por otro, la raza por otro, sino que se han dado cuenta de que muchas veces estos istmos de alguna manera se refuerzan y se solapan entre sí. Y también he elegido algunos de los aspectos que me han parecido más fundamentales, o cuáles han sido las aportaciones que, en mi opinión, merecen la pena mencionarse. Barbara MacDonald y Cynthia Rick nos hablan del feminismo edadista. Susan Sontag, que es crítica cultural, para ella lo importante era la idea de feminismo visual. Margaret Hewlett lo que hizo fue introducir el concepto de edad media. Es un poco, para él, es la teoría del declinismo. Es de alguna forma la discriminación a partir de unas edades medias, sobre todo
de las mujeres. Bill, by the way, lo analiza más desde una perspectiva holística, incorpora todos los istmos en sus estudios. Patricia Hill Collins y Chris Gilliard nos hablan de alguna manera, Patricia Hill es el feminismo negro, sí, y Chris Gilliard y Paul Higgins es los que nos introducen el concepto de cuarta edad. ¿Os acordan? Antes he dicho que Laszlo nos hablaba de la tercera edad, que es esa edad amplia después de finalizar la vida laboral. Y ellos abogan por la cuarta edad porque quizás es la edad más dura que van a vivir las personas. Después explicaré un poquito. Es el momento en que la dependencia es mayor, es el momento en que las personas, de alguna manera como tales, se van diluyendo. También Kimberly Williams Crenshaw nos habla de la interseccionalidad raza-género. Lyot Ayalon es la que desarrolla el concepto de edadismo estructural y ya como punto final para este análisis breve de los diferentes ismos, Fiona Kumari Campbell nos habla del capacitismo, es decir, señala el entramado cultural y social que privilegia los cuerpos capaces, normales, y degrada y margina a pues, los que no lo son. Bien, como decía, la etapa que es más dura, la que nos preocupa más, es esa cuarta etapa que aún no hemos sabido definir y que es la etapa de la dependencia avanzada, de la enfermedad y del declive. Por lo tanto, el propósito va a ser intentar alargar lo máximo que podamos esa idea de tercera edad para constreñir en lo posible esa cuarta edad, que es la edad, diríamos, más negativa para las personas. Bien, ya estamos aquí, ya somos 8.000 millones de habitantes. ¿Cómo hemos llegado a ser 8.000 millones de habitantes en nuestro planeta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué efectos tiene? A ver, ¿lo hemos conseguido de forma tranquila a lo largo del tiempo? Pues no. En el año 1830 alcanzamos por primera vez la cifra de 1.000 millones de habitantes y en menos de 200 nos hemos plantado en 8.000 millones de habitantes. ¿Vamos a seguir así? Bueno, son preguntas que vamos a intentar responder. Aquí tenemos un poco la evolución demográfica de la sociedad. Bueno, primero una etapa pre-transicional, antes que llegáramos a esos 1.000 millones de habitantes, en los que el crecimiento pues, era casi nulo, porque aunque había una alta natalidad, la mortalidad también era altísima, hambres, pestes, guerras, o sea, estábamos así. Es en la transición temprana que se alcanzan los 1.000 millones de habitantes, pero no se alcanzan, la forma, diríamos, de crecer en los territorios no es homogénea. Las regiones son diferentes. Por ejemplo, en Europa se alcanza pues, un desarrollo en este sentido temprano. Hay una explosión demográfica, un descenso de la mortalidad, una natalidad alta. Después tenemos la fase de transición avanzada, natalidad en descenso, hasta que llegamos pues, a esa fase de post-transicional que estamos ahora, en que la natalidad y la mortalidad son bajas. Estamos ante un descenso continuado de la fertilidad que origina poblaciones muy envejecidas, o sea, un mayor volumen de grupos de edad avanzada y una base joven cada vez más pequeña. Eso es lo que tenemos. ¿Va a seguir así? Pues no. Según los estudios realizados en la Unión Europea, allá por 2050 va a cambiar y vamos a entrar en un periodo de descenso de la población. ¿Y qué va a pasar en el resto del mundo? Bueno, pues en el resto del mundo va a pasar algo parecido, pero va a tardar unos cuantos años más. Se supone que allá 2085 es cuando cambiará y pasaremos de ese crecimiento de la población mundial a un cambio de tendencia. El cambio natural de población también es interesante como punto de análisis y observamos, por ejemplo, en la parte superior tenemos Europa y Japón con unas tasas, todas ellas negativas, altamente negativas, y en la parte inferior tenemos África con unas tasas muy positivas, lo cual nos hace preguntarnos si el siglo XXI será el siglo africano. La población parece así demostrarlo. Bien, ¿cuántos años de vida nos quedan? Eso es realmente lo importante. ¿Cuáles son los factores que
que afectan a esa esperanza de vida que estamos observando que es creciente. Bueno, la genética, el estilo de vida, los factores socioeconómicos y los factores ambientales. Pero si analizamos cada uno de ellos, nos preguntamos si son o no controlables. A priori podríamos decir, no, 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 la genética no es controlable, pero en cambio se están haciendo investigaciones y se están haciendo, digamos, algún tipo de actividades tendentes a cambiar a través del el ADN de las personas, eliminar algún tipo de enfermedades. Por lo tanto, quizás también podremos, de alguna manera, controlar la genética. Naturalmente, el estilo de vida, pues, puede ser cambiado por las personas. Los factores económicos también pueden cambiarse. Y los factores ambientales, pues también estamos en condiciones de poderlos cambiar. ¿Hasta qué punto lo conseguiremos? Pero aparentemente la idea es que todos ellos podrían ser controlables, por lo tanto, si eso tiene inferencia en la esperanza de vida, bueno, pues podemos seguir manteniendo una esperanza de vida creciente. Aquí tenemos perdonad, pero de fondo me parece que hay una manifestación que está pasando por la calle, espero que no os moleste mucho. Yo sí que los estoy oyendo, espero que a vosotros nos moleste. En este gráfico observamos que en el año, hace muy poquito, hace el año pasado, los mayores de 60 años en el mundo no llegaban al 12,5% del conjunto de la población mundial. Pero si todo va como se espera, allá por el 2100, el 30% de las personas ya serán mayores de 60 años. Por lo tanto, estamos ante una presencia creciente de personas mayores que va a tener implicaciones para los sistemas sociales, naturalmente. También si analizamos la edad media de las personas, vemos que es diferente en los lugares del mundo. Por ejemplo, en África, en los países africanos, la población es muy joven. En Europa es mucho más adulta, mucho más mayor. Pero de alguna manera eso ya liga con lo que antes habíamos explicado. Eh, la longevidad es un reto, pero también cómo la afrontamos. La exclusión, la dependencia, es el precio de una sociedad que le cuesta prepararse. Un hecho incuestionable, la esperanza de vida, eso es cierto, mejora. Y dos grandes marcadores que utilizaría yo para comenzar. De signo contrario, marcadores de signo contrario. En primer lugar, vivir más años no implica necesariamente alargar la discapacidad. Y estamos viendo en este gráfico que la esperanza de vida saludable también ha ido aumentando y que precisamente España es un país que si lo comparamos con el mundo o con la Unión Europea, pues está muy por encima de esa vida saludable. Algo tendremos, será la alimentación, será la climatología, será la ubicación en el planeta, pero algo hay. Vamos con ese marcador negativo. Pues la tasa de dependencia. Naturalmente, la tasa de dependencia es un factor negativo, es un marcador negativo, porque de alguna manera evalúa el peso conjunto de la población no activa sobre la que potencialmente sostiene el sistema. Y claro, pues esa combinación tiene que alcanzar un equilibrio para poderse mantener a largo plazo, porque la tasa de dependencia es una carga económica. Aquí os he puesto tasas de dependencia juvenil para los jóvenes que todavía no se han incorporado al mundo laboral. También vemos que la más alta pues, la tiene un país africano, Níger, y la dependencia senil, que es la que presiona los sistemas de bienestar, pues la tenemos como ejemplo Japón. Pero aquí tenemos un marcador positivo que aquí, de alguna manera, podemos encontrar elementos de valor que potencien, que los mayores, que potencien el beneficio económico y social que puede tener una sociedad si se adapta de manera inteligente al aumento de la esperanza de vida. Para Gratton y Scott, los elementos centrales de este dividendo son el cambio de paradigma vital, vidas más largas exigen rediseñar el ciclo que antes hemos mencionado,
La inversión en capital humano senior es también importante porque si las personas permanecen más tiempo sanas, pues podrán, y productivas, pues podrán aportar más valor al conjunto de la sociedad. También es conveniente tener un enfoque positivo y anticipatorio, porque la longevidad tiene que de alguna manera gestionarse desde la oportunidad, no desde el miedo. Y también tiene que haber una equidad intergeneracional, aprovechar las oportunidades y las responsabilidades entre generaciones. Pero esto no se consigue de manera automática, ¿eh? Hay que trabajar para conseguirlo y hay que generar las condiciones estructurales que favorezcan una participación prolongada y significativa de las personas mayores en el mercado laboral o en otras formas diferentes de contribución social. Por lo tanto, adaptarse a la longevidad. Hoy por hoy, en los sistemas actuales, la verdad es que se sienten como una amenaza esa longevidad para los sistemas de pensiones y salud pública, ¿eh? No está bien adaptado. Incremento de la morbilidad. La esperanza de vida saludable crece, pero tampoco al mismo ritmo que la propia esperanza de vida o el enfoque en la salud a lo largo de la vida. Hoy tenemos un enfoque más de carácter reactivo y lo conveniente sería tener un enfoque de carácter preventivo, es decir, que empiece ya en edades tempranas, o sea, no a cuidarnos cuando ya somos muy mayores y nos aparecen las enfermedades o las discapacidades, no, intentar prevenirlo antes. Y también impulsar el empleo, pero desde una perspectiva que se permita ser adaptado a las edades, flexible, en fin, que sea posible para combatir ese concepto de edadismo. Y aquí tenemos ejemplos de personas que tienen edades avanzadas, pero que están ahí en la palestra y que su actividad es bien valorada por el conjunto de la sociedad. Y solo son dos ejemplos. Es el capital humano y cultural por descubrir. Y aquí tenemos macrotendencias. Y entre estas macrotendencias he querido destacar que el envejecimiento y disminución de la población en edad laboral se ha convertido en una macrotendencia. Se ha incorporado a los grandes impulsores globales de la transformación. No es una amenaza. Debe entenderse como un vector de cambio económico y social. Y aquí tenemos todo aquello que afecta a decidir entrar pues, en esa fase, diríamos, de jubilación. Una buena o mala salud, un nivel adecuado en educación, cuanto más bueno sea el nivel educativo, probablemente más cómodos nos sentiremos en el entorno laboral y lo contrario. Tener acuerdos laborales flexibles ayudará, lo contrario, empujará a que las personas pues, intenten jubilarse. También las estructuras familiares o las desigualdades de género afectan. Bien, la longevidad exige repensar el contrato social, del simple reparto de recursos a una corresponsabilidad intergeneracional. Y aquí vamos a ver 6 puntos con detalle que, en mi opinión, afectan de manera directa a ese mundo del edadismo. Pensiones, retención laboral de los mayores, de alguna manera, el gasto en salud, la brecha digital, la economía silver y las políticas que desarrollan los gobiernos en esta línea. Vamos a analizar cada uno de los puntos. ¿Cómo saber si las pensiones son las adecuadas o no? Bueno, pues hay que buscar índices, indicadores que nos expliquen. Tenemos indicadores generalistas que nos informan si las pensiones se ajustan al coste de vida, mantienen el poder adquisitivo de las personas, u otros específicos que nos informan de aspectos concretos. De los primeros, yo he visto que, en mi opinión, hay 3 que son muy importantes, estos 3 que les he puesto aquí, pero yo me quedo con el primero, con el Global Pension Index. ¿Por qué me parece que es interesante para utilizarlo como medidor? Me parece interesante porque es muy técnico, permite integrar distintas formas de protección, permite aislar factores críticos y explica muy bien si las pensiones son o no las adecuadas. Después tenemos la tasa de generosidad, que es esa relación que tenemos entre pensión media y salario antes de impuestos.
la tasa de sustitución, que compara la primera pensión con el último salario antes de la jubilación, o la tasa de reemplazo, que es la proporción de ingresos que se mantiene tras la jubilación. Desde esta perspectiva, de estas tres informaciones, de estas tres tasas, haciendo un análisis de lo que se ha hecho en algunos países europeos y en el conjunto de la Unión Europea, vemos que aquí tenemos respecto a la primera tasa, el país que mejor posicionado está en el año 2019 es Italia, pero España le sigue muy bien porque está posicionado en segundo lugar e incluso en el año 2060, según las proyecciones, seguirá más o menos manteniendo una situación de privilegio. En cuanto a las otras tasas, también vemos que España siempre ocupa un lugar preeminente, tanto en el año 2019 como la previsión para 2060. Siempre ocupa una posición interesante. Por lo tanto, en cuanto a esas tasas, a las tres tasas de generosidad, sustitución bruta y de reemplazo, España está bien posicionada, pero a futuro conviene replantear la sostenibilidad del sistema sin erosionar su legitimidad social. El segundo punto a tener en cuenta, importante para hacer ese análisis del edadismo, es la retención laboral. Un termómetro de integración senior en la economía activa. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto se trabaja? ¿Cómo se afronta la edad? Bien, aquí tenemos un mapa, en este caso de Europa, de lo que trabaja de la vida media una persona de 15 años, pues estos son datos del año 2021, pues en España no llega a 36 años de vida laboral. Pero es que si analizamos las horas de trabajadas, y aquí les he puesto una comparación entre Europa y Asia, las horas trabajadas en Europa son claramente inferiores a las que se observan en el continente asiático. Bien, según el informe de Keeping Older Workers in the Labor Force, la tasa media de retención en la Unión Europea está mejorando porque en el año 2010 teníamos pues, un 44% y subió al 57% en 2022. Y aparentemente la senda parece que sea creciente. En definitiva, los ítems estudiados, tanto en salud y bienestar y en empleabilidad, son buenos para la economía española, pero son respecto a la Unión Europea, pero no son tan buenos, o sea, son peores respecto a la calidad del empleo y los empleados mayores. Bien, aquí tenemos algunos programas que pueden ayudar a desarrollar mejor esta problemática. Por ejemplo, en Alemania se procura que las personas se puedan reintegrar de nuevo en el mundo laboral. Austria lo que intenta es que no se marche. O España también ofrece plataformas de monitor, tratan de explicar, de monitorizar, de enseñar, de ayudar. Finlandia intentan que el entorno sea ergonómicamente correcto. Francia pone mucho acento en lo que sería el aprendizaje digital. Y también Irlanda intenta encontrar un equilibrio entre empleadores y empleados. El siguiente punto que nos preocupa es el tema de salud. Y para conocer cómo puede afectar en la salud, bueno, pues hay que ver cuáles son sus principales determinantes. Y sus principales determinantes, por un lado, la disponibilidad, si la atención sanitaria está disponible de forma continua en un sistema de atención sanitaria, la accesibilidad en términos de distancia o medios de transporte, la puntualidad, si se ofrece con la rapidez adecuada,
Y se me ocurre pensar que hay personas que esperan 6 meses, un año, para hacer pruebas, para hacer intervenciones. La adecuación, si cumple las expectativas de las partes interesadas. La asequibilidad, si no depende solamente de los aspectos financieros del paciente. O la de idoneidad, si un servicio no ignora las características culturales o sociales de las personas, de los pacientes. Y si vemos aquí el gasto que se dedica a la salud en la Unión Europea, España está en un punto intermedio. Bien, otro aspecto muy, muy importante, que es, digamos, una fuente de exclusión muy grande, que es la brecha digital. Es persistente en la exclusión de las personas. Estamos en un contexto marcado por la creciente digitalización. Todo se digitaliza, los servicios sanitarios, los financieros, los administrativos, los sociales. Y hay una parte de la población que tiene problemas para enfrentarse a esos cambios. Por lo tanto, como veremos, se va a trabajar en esta línea. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra, un gráfico que nos muestra las competencias digitales por grupo de edad en la Unión Europea. Y vemos que el grupo de los mayores de 65 años es el que menos competencias digitales tiene. Y aquí tenemos, dentro de los programas que hacen los países para luchar contra el edadismo, observamos que la mayoría de ellos, además de todo lo que hemos mencionado antes, ponen un especial énfasis en la digitalización. Por lo tanto, tanto España como Italia, como Grecia, como Francia, están procurando formar en competencias digitales porque consideran que eso es un punto de exclusión muy importante. Y ahí se está. Y aquí tenemos ejemplos, pues las redes sociales, si observamos la frecuencia de uso de las personas de edades avanzadas es muy inferior a la de las personas jóvenes, y otro tanto ocurre con el uso de Internet. Bien, y luego llegamos a otro punto, al punto quinto. Y en este caso es algo interesante, es algo positivo, porque es una nueva economía. Una nueva economía que se ha creado porque existe ese segmento de adultos mayores que tienen ganas de seguir progresando y de seguir avanzando en la sociedad, en su vida. Esa nueva economía representa una oportunidad estratégica, porque se pueden crear nuevas empresas que se adapten a las necesidades de ese segmento. Y son necesidades que pueden ser muy variadas, porque cada vez las personas pues, vivimos más y en mejores condiciones. Por lo tanto, nos convertimos en un sujeto económico atractivo para el mundo empresarial. Según el informe de Silver Economy, hay diferentes áreas capaces de dinamizar innovación y crecimiento en torno al sector senior, desde viviendas adaptadas, tecnologías accesibles, turismo especializado, salud conectada, robótica asistencial o plataformas de aprendizaje especiales para estos colectivos. Y aquí tenemos ejemplos de empresas que se dedican, pues hacen cosas pensadas para este segmento. Por ejemplo, empresas que se dedican al cuidado de personas normalmente mayores, empresas que intentan diseñar soluciones adaptadas también al segmento, tecnológicas adaptadas al segmento mayor para poderse conectar con facilidad, turismo tranquilo, universidades llamadas senior friendly, especiales para la gente mayor. Nosotros podemos aquí en España ver cantidad de programas pensados para ese público adulto. La universidad, por ejemplo, en Barcelona tenemos la Universidad de la Gent Gran, de las personas mayores, y muchos programas que están pensados para este segmento, que es muy activo, que no está ya en la vida profesional del día a día, pero que tiene tiempo y capacidades pues, para hacer muchas otras cosas. También emprendimiento senior, o sea, actividades que a lo mejor pues, cuando uno es joven no se ha animado a hacer y que en etapas tardías pues, uno se anima, o sea, hay que de alguna forma a realizarlas.
Y quiero poner un ejemplo que me pareció muy interesante de un conjunto de startups que precisamente están haciendo cosas para la gente mayor y están haciendo cosas para resolver uno de los problemas más graves a los que se enfrentan las personas mayores, la soledad. A medida que las personas se hacen mayores, el problema de la soledad puede volverse muy acuciante. Y por lo tanto, las empresas también se les ocurren ideas para resolver esta problemática. Me parece muy atractivo el desarrollar robots que puedan preocuparse por si las personas se toman o no la medicación, para ver cómo se encuentran, para incluso para hablarles sobre las noticias o explicarles un libro o incluso sacarlos a bailar. Cuando yo estaba en mi época docente, les pasaba un vídeo a mis alumnos en el que se veía un robot sacando a bailar a una persona que estaba pues sola y un poco como aburrida, ¿no? También encontraremos múltiples modalidades de ideas que buscan, no sé, intentar ayudar a relacionar las personas para que eviten esa soledad, para tener mayor relación. Plataformas que permitan conectar cuidadores con personas necesitadas, es decir, toda una serie de elementos que están focalizados para resolver ese problema de soledad, de alguna manera una independencia no buscada de las personas mayores. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra pues, un crecimiento de las actividades emprendedoras diríamos, de la economía silver y que tiene un buen dinamismo, y que es economía silver o plateada y que tiene un buen dinamismo. Y ya pues llegamos al momento de ver qué es lo que hacen los gobiernos para mejorar, para afrontar el tema del edadismo. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que hemos encontrado que los hallazgos clave de este análisis, pues bueno, que el aumento de la esperanza de vida nos va a obligar a repensar esa trayectoria vital de las personas, el ciclo vital. Que los sistemas actuales tienden a reproducir desigualdades previas. Por lo tanto, habrá que rediseñar pues, sistemas de pensiones que intenten corregir esas desigualdades que en origen eran tan importantes. La brecha educativa es una fuente de desigualdad, por lo tanto, en la medida que seamos capaces de reducir la brecha educativa, podremos, a través del aprendizaje permanente, podremos reducir esas desigualdades. Y también es importante no pensar solo en la vejez como momento en el que actuar eh, en temas de salud. Hay que ser proactivo y hacerlo a lo largo de todo el ciclo vital. Eso es lo que permite es llegar a tener una relación entre generaciones buena y adecuada. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberían hacer los gobiernos? Pues dar prioridad a las estrategias respaldadas por las mejores pruebas científicas, por lo tanto, políticas, leyes, educación, contacto intergeneracional. También interpretar todos los aspectos del edadismo para poderlo corregir y cambiar el discurso sobre la edad y el envejecimiento. Todos podemos hacerlo, no solo las personas, también las empresas, también los gobiernos, también el conjunto de la sociedad. Y aquí tengo una pequeña relación de acciones que se han hecho pues, para corregir el tema del edadismo, desde el momento que Robert Butler lo acuña en finales de los años 60 hasta momentos más cercanos. Pues, ¿cuáles han de ser los objetivos que deben guiar a los gobiernos para afrontar esta situación? Pues conseguir prolongar la vida laborable de las personas, pero de forma voluntaria y flexible, ofreciendo, por supuesto, las condiciones adecuadas. También ajustar las pensiones a la esperanza de vida.
eliminar la jubilación obligatoria, dejar que las personas decidan sobre si su ciclo vital desde un punto de vista profesional ha terminado o no. También combatir la discriminación por edad, fortalecer las competencias en cualquier edad y, de alguna manera, favorecer ese emprendimiento senior al que me he referido anteriormente. La cuestión no es cuánto cuesta la longevidad, sino qué valor social y económico podemos conseguir a partir de ella. Y aquí tenemos 5 puntos. La edad cronológica es un factor insuficiente. El edadismo es un freno para el desarrollo. La economía de la madurez aún no la hemos conseguido. Las políticas actuales son reactivas y tienen que ser proactivas. Y la transformación de esa situación requiere un enfoque multidimensional. Aquí tenemos un poco la idea de agenda de cambio, tema de la edad, rediseñar políticas basadas en capacidades, superar esa idea de edad cronológica, fomentar la retención laboral, visibilizar y apoyar digamos, el emprendimiento senior, reducir la brecha digital, transformar la cultura de la edad, es decir, impulsar narrativas más realistas y positivas ante el envejecimiento, porque la población adulta mayor cada vez es mayor, más grande en volumen, por lo tanto, no se puede dejar de lado, mucho menos. E instituir una gobernanza longeva. A modo de síntesis, edadismo es exclusión, la demografía madura exige repensar modelos sociales y económicos. Economía Silver es un modelo. La agenda de cambio exige redefinir la edad sobre todo. Y como hallazgos clave, recordar que la edad cronológica es un dato totalmente insuficiente. Bien, eh, hemos de conseguir transformar la lógica del coste a la lógica del valor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther. La verdad es que ha sido un análisis espléndido y muy intenso sobre el edadismo y sobre todo lo que está alrededor de ese factor que evidentemente vamos pasando gran parte de los presentes y que, como decía Woody Allen, la alternativa al mismo es muy fastidiada. Así que... Por tanto, creo que es el momento, además de felicitarte y sobre todo, además hiciste una exposición histórica francamente buena y yo creo que es el momento de dar paso a quien quiera hablar. Así que la palabra la tienen ahora los presentes. Sí, Mari. Bueno, como yo estoy aludida porque pertenezco a esa fase muy avanzada, no sé si es que con tanto dato que me ha encantado, parte, a ver, he hecho en falta, o he hecho en falta, o yo creo que sería muy útil eh, la familia, el que la gente, es verdad que cada vez hay menos familia, pero que fueran conscientes los jóvenes de que van a llegar a viejos y si no, peor para ellos. Entonces, eh, formarlos, la mente y los lazos afectivos, por supuesto, pero dentro de una utilidad, de que lo que ahora para una juventud o una juventud un poquito más mayor, ya que cada vez vemos jóvenes a gente más mayor, resulta que somos una carga o podemos llegar a ser una carga o lo somos
para la sociedad, no digo yo, no, unos más, otros menos, otros de otra manera, que no son conscientes o hacerlos conscientes de la utilidad, ya no solo, no sé cómo decir, de que es por justicia, no. Es porque cuando ellos lleguen, les va a pasar lo mismo. Que Y si sí. no llegan es porque se han muerto antes, peor todavía, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, porque como hemos dicho, si tenemos suerte, un día seremos viejos, todos. O sea, por ahí es general. El tema de la familia es muy importante. Lo que ocurre es que si te fijas, en los países, cuanto más desarrollados están los países, el concepto de familia se diluye cada vez más. Claro, claro, eso, esa es la cuestión. Y Esa es la sí, cuestión. por eso, fíjate, por eso esas startups pensadas para cuidar a personas solas. Esos robots que van a cuidar a personas solas, que a lo Que mejor, siguen pues, estando solas porque los van a cuidar, tristísimo. pero no les pueden dar cariño. Claro, 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 totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Y Sí, que la sí, soledad y el cariño son dos cosas que yo creo que van muy unidas, de alguna manera. No digo el cariño del padre, o del hijo, o del esposo, o sí, de sí, la mujer, sino, no sé, del vecino, que que está sí, como tú. que sí, que Mm. sí. Totalmente de acuerdo. Yo es que Ujú. lo veo ya desde un sitio muy grande, pero gracias a Dios muy Como bien, todos lo vemos pero así. no, porque hemos crecido más. Todos llegaremos, sí, no, a ese momento. Ojalá, Esperemos. ojalá. Bueno, que me ha gustado mucho, pero que me da miedo que los jóvenes, los que hacen el edadismo, o sea, los que Los nos que no, señalan con el dedo, no son conscientes de que tienen bueno, que trabajar para su vejez también. estoy No de acuerdo solo contigo. porque eso como el sarampión se pasa y como la borrachera, la juventud se pasa. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Ujú. Bueno, me alegro mucho de todo lo que has trabajado porque vaya, ya me callo. Más intervenciones. Sí, yo quería felicitar en primer lugar a Esther por la magnífica conferencia que nos ha hecho, ¿verdad? Con todo amplio aspecto y detalles. Y me ha gustado toda la conferencia, pero voy a destacar un aspecto y es el que a los seniors, ¿verdad? Como también se nos llama, siempre se nos ve como un gasto, como una carga, como algo negativo que tiene la sociedad. Y muchas veces se olvida el otro lado de la balanza, ¿verdad? Que gracias a la longevidad de la población han nacido muchas empresas y se ha desarrollado esta economía de platino que es muy próspera. Y hay startups, empresas de reciente creación, que están buscando precisamente estos nichos, ¿no? O sea, pues para intentar resolver los problemas de soledad, los problemas de asistencia, ¿verdad? Pero pienso de todas maneras que se necesitaría un mayor fortalecimiento de las políticas públicas en el sentido de pensar que también hay la necesidad de aumentar las competencias de las personas mayores para que no haya esta brecha digital y no haya tantos problemas de analfabetismo financiero y ahora, por ejemplo, pues tantas estafas con la inteligencia artificial que se enfocan básicamente, ¿verdad?, a las personas mayores, porque es el público más vulnerable por este analfabetismo digital, ¿no? Entonces, mmm, creo que las políticas públicas podrían ayudar en este tema tanto de protección de los mayores, sí está muy bien, los programas del IMSERSO,
la medicina para las personas mayores, pero hay que seguir trabajando porque yo en mi campo veo que hay una brecha financiera muy importante, ¿verdad? Hay un gran esfuerzo en la educación financiera de los jóvenes, que está muy bien y me parece interesantísimo, pero no se preocupan de la educación financiera de los mayores, que creo que están faltos de esta educación financiera y en general de la educación digital para que no sean el público objetivo de todas las estafas. Nada más, muchas gracias. Gracias, Monse, muy amable. Ya estoy de acuerdo contigo. Ujú. Veo a Juan Y Vicente y a Luis que también quieren. Juan Vicente. Sí, bueno, enhorabuena, me ha encantado la charla, la conferencia. Y yo quería hacer una especie de meditación porque acabo de volver de un balneario del Inserso. He estado en un balneario donde había por lo menos 600, no, menos, 100 personas. Pero las actividades que hacen en ese balneario, en los balnearios, porque he estado en muchos, del Inserso, Termalismo se llama el programa, las actividades que se hacen ahí se podían multiplicar mucho para mejorar la inteligencia y el bienestar de las personas. Normalmente se hace bingo, baile, parchís, este tipo, bailes regionales. Es decir, ahí no hay nada. Yo tengo la costumbre, desde hace mucho tiempo, de llevar mi telescopio y además darles una charla que la aceptan muy bien, sobre todo los organizadores. Y es asombroso la cantidad de gente que valora estas cosas, porque no es que el Inserso no hace nada más que darles allí. Allí os vais, os dan de bañaros, os dan de comer, estáis 6, 10 días y ale a casa, pero sin enriquecer nada, sin enriquecer nada. Y para mí me parece que es una oportunidad muy grande que a las personas mayores, bueno, se asombraban todos de que yo diera una conferencia con 81 años, pero yo soy de los que has estado nombrando de gente activa, ¿no? Yo ahora estoy aprendiendo a tocar el violín y yo no paro. Pero pienso que el Inserso, el Estado, debería hacer algo más por las personas mayores. estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y además yo también soy de los que sigo estando activa, a pesar que ya llevo 5 años jubilada de la vida profesional y estoy estudiando chino. Por lo tanto, tampoco es una cosa fácil. Y ahí estoy. Ustedes son ejemplo de muchas cosas, así que, y evidentemente, Juan Vicente, los 81 años no se te notan por ningún sitio. Esto me dice, esto me dice. Así que nada. Bueno, Luis quería también hablar. Conecta el micrófono. Me uno a las felicitaciones de tu magnífica exposición, clara, didáctica. Me han encantado las diapositivas, por cierto. Es un aspecto técnico que valoro muchísimo. No tienes brecha digital, eso está claro. Ha habido varias... No he podido impedir durante toda tu presentación pensar en una cosa que no viene a cuento y es por qué disminuye la natalidad. Cuanto más medios tenemos, cuantas más capacidades de supervivencia tenemos, menos natalidad hay. Por eso, bueno, el hecho de que haya cada vez más gente mayor está muy bien. Eso quiere decir que la sanidad funciona muy bien, que la alimentación funciona muy bien, que nuestro nivel de estrés, a pesar de que nos quejamos mucho de lo estresante que es la vida, es cada vez menor. La vida, con todos los peligros que hay, si hacemos perspectiva, es cada vez más fácil. Pero bueno, es una reflexión, no puedo impedir decírtela. Pero yo creo que es una cuestión de cultura. Hay una cultura, una especie de cultura
por la cual la natalidad no es buena, tener hijos no es bueno, no es que sea malo, algo está pasando de que no tengo ni idea qué puede ser, pero que bueno, a nosotros nos interesa también pensarlo. Luego había otra cosa que has dicho, segunda cosa que me ha gustado mucho, es lo de la edad cronológica. La edad cronológica es la manera más fácil de contar la edad, claro, pero está, como tú has dicho muy bien, hay que tener en cuenta la edad funcional. Y luego está la edad biológica. Hay cada vez, no sé si es buena idea o no, pero hay cada vez métodos científicos más baratos, más rápidos y más sencillos de determinar la edad biológica. Una profesora de la Universidad Complutense hizo un estudio ampliamente en la población y descubrió que la media de la población tiene una edad biológica un poco mayor que la cronológica. Y eso guarda relación, entre otros datos increíbles, con el código postal. Cuanto mayor es el nivel de vida, digamos, menor es la edad biológica comparativamente con la cronológica. Una cosa muy interesante. Y otra cosa que sí que quiero preguntar, no has dicho, y creo que es muy importante en el tema de las pensiones. Hay una cosa que me intriga desde hace tiempo. Yo llevo muchísimos años, igual que todos vosotros, dedicando una parte importante de mi salario a seguridad social, a capitalización para las pensiones. Cuando eres joven y trabajas mucho y ganas dinero, es muy buena idea ahorrar para la vejez y poder vivir sin trabajar. Eso se le ocurre a todo el mundo y el Estado, desde hace siglos, ya ha tenido la idea de hacerlo obligatorio. Todos tenemos que dejar parte de nuestros sueldos y de nuestros ingresos depositados en manos del Estado para que construya un fondo de pensiones. Entendemos que este fondo de pensiones es de la persona que está trabajando ahora, en el año, suponte, 2025, o si quieres, en 1990. Ese es un dinero que se está capitalizando y guardando para que vaya produciendo con intereses compuestos o no compuestos o inversiones, o vete tú a saber el Estado cómo lo administra, para que cuando llegue el momento determinado, tenemos unos ahorros hechos y el Estado nos ha ocupado de cuidar nuestros ahorros para que estamos disponibles. La idea social que se respira no es esa. La idea social que se respira es que los jubilados que reciben una pensión alguien lo ha dicho antes muy claro, son una carga que la sociedad trabajadora tiene que pagar en las pensiones de los jubilados. Hay unas pensiones, ciertamente está la pensión mínima vital, hay pensiones no contributivas, hay ayudas a los discapacitados. Es cierto que un estado de beneficencia, aunque se llame de otra manera, pero tiene que mirar a la gente que no, dar ingresos a quien no los puede tener. Es cierto. Pero hay otro tipo de pensiones que son las pensiones que han sido ahorradas durante muchos años. Yo creo que es importante no solamente tener este concepto en mente, sino incluso saber hasta qué punto las pensiones que reciben los jubilados han sido una buena inversión. Todo el dinero que han estado dejando aparte de su sueldo durante toda su vida ha sido una buena inversión, se ha capitalizado y están ahora, o ha sido una mala inversión, están recibiendo mucho menos de lo que le correspondería. En fin, es economista, ¿verdad? Lo menciono porque me intriga esa poca información social. Yo he oído, como todos vosotros, programas de televisión en que la gente dice, tiene que venir gente joven de donde sea para pagar las pensiones a los jubilados. De un momento, a algunos jubilados habrá que pagar las pensiones, igual que a los discapacitados, igual, sí. Pero hay muchos jubilados que han estado ahorrando durante toda su vida, obligados, muy bien obligados, porque claro, al que no tiene capacidad, no tiene la idea de que hay que ahorrar por sí mismo, es buena idea obligarle a que ahorre. Pero eso, ¿por qué no se sabe? ¿Por qué no se dice? Porque, mira, porque en nuestro país, al igual que en muchos países, el sistema era el gobierno recauda y reparte. No hace eso que tú dices de capitalizar y de ¿No? invertir, no lo hace. No, que no lo hace, es cierto que no lo hace, pero la idea es que lo hiciera. Entonces, claro, fíjate, como teníamos una sociedad de pirámide, o sea, de pocas personas de edad mayor y muchos jóvenes, pues esa parte joven podía mantener sin problemas la jubilación de las edades avanzadas. ¿Qué ocurre hoy? Que se está estrechando
la base de la pirámide. Por lo tanto, menos, o sea, aquella idea de capitalizar como no se hace, como se está pagando lo que es, de alguna manera, lo que se está recaudando, pues claro, lo que se recauda ahora es menos. Hubo un momento en que la seguridad social tenía un superávit muy importante y el gobierno lo destinó a otras cosas y descapitalizó ese monto para las pensiones. Y por eso dicen de que los jóvenes están pagando las pensiones de los mayores, porque es meramente de reparto, es decir, toman de aquí y pagan allá. No hacen lo que tú dices que sería lo correcto, porque tú aportas una cantidad. Por lo tanto, esperas que eso que tú aportas se capitalice y lo puedas recibir correctamente en el futuro, pero no es lo que se hace. No. Ya sé que no se hace. ¿Hay algún país en que se haga? Mira, Yo creo que esa era la idea inicial. Cuando mira, Bismarck implantó a este ver, método en Alemania, la idea era que ahorraras. el país que, no de esta misma manera, pero el país que tiene muy bien previsto el tema de, digamos, de las pensiones es Noruega. Noruega sabemos que descubrió petróleo. Entonces, bueno, pues los gobiernos pueden actuar de muchas maneras y consideró que esa riqueza que había descubierto la aplicaba para su población. Por lo tanto, en Noruega tú tienes segura una pensión porque el Estado se preocupa de generar riqueza para que su población sea capaz de percibir las pensiones adecuadas. Pero no tengo otros ejemplos como este. O sea, el gobierno hubiera podido encontrar vías de escape y de corrupción, pero se comportó correctamente en este caso. Y ellos pues lo tienen muy bien, ¿eh? Tienen segura una jubilación de 4 o 5 mil euros. O sea, muy bien. Gracias, Esther. Un placer. ¿Alguien más que quiera preguntar? Roque, pon el micro, que lo tienes desconectado. Yo quisiera hacer una doble felicitación. La primera para Esther. Me ha encantado su charla, Esther. Gracias. Además, creo que además muy documentada. Podemos aprender muchísimo de ella. Y la segunda felicitación es para nosotros mismos, para la academia. Y desde luego para su presidente y vicepresidente, pero para la academia. ¿Por qué? Porque tener estas charlas todos los meses es un lujo. Es un lujo. En pocos sitios he estado yo, en que podemos tener charlas tan diversas, tan interesantes, a lo largo del año, ¿no? Así que yo quería también felicitar a la academia, a nosotros mismos, ¿no? Pero especialmente también a los que montaron esto, sí, lo dirigen, ¿no? Bueno, en cuanto a temas de una pregunta para Esther, o no más que una pregunta, una observación. A mí no sé si lo has eludido o no, pero no mencionas nada la capacidad de los mayores en el tema político, en la votación, en los votos. Un tema que creo que había que pensarse un poco, ¿no? Esa es una cuestión que creo. La segunda cuestión es que yo creo que hay que diferenciar claramente, me da la impresión, de lo que es el envejecimiento o el deterioro físico del mental. No es lo mismo una persona con el cerebro perfectamente, digamos, bien montado y oculta, o que tenga deficiencia física, que era al revés, ¿no? Y en este sentido, quería hacer una reflexión simplemente a ustedes a ver qué les parece. Yo creo que la inteligencia artificial de la que tanto se habla, yo la verdad es que no soy muy amigo de ella, pero bueno, digo esto porque esta inteligencia artificial al final depende, por ejemplo, del suministro eléctrico. En Madrid tuvimos, en España, en conjunto de la península, un apagón. Ese apagón, en lugar de 8 horas, dura 2 días y la catástrofe hubiera sido absoluta, absoluta. Por lo tanto, una inteligencia artificial que depende de unos bancos de datos que consumen ingentes cantidades de energía y que se puede, digamos, desenchufar en cualquier momento, me da pánico. Pero tú decías con mucha razón que para tener una buena vejez hay que desde el principio educarse para tenerla, es decir, hacer ejercicios físicos y demás, y también mentales, y también mentales. Eh, He leído, no sé si es verdad, que por lo visto las neuronas no mueren, las neuronas se están rejuveneciendo continuamente, al menos no se deterioran tan fácilmente, pero es que la inteligencia artificial las va a destruir, a destruir. Por tanto, yo auguro un futuro envejecimiento enorme y masivo de manos de la inteligencia artificial.
A mí me gustaría que al menos Esther reflexionara, ¿no?, sobre este tema, porque creo que es un tema interesante, sinceramente, así lo veo, ¿no? Y muchísimas gracias por tu charla, Esther, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo creo que seríamos un magnífico grupo de presión si fuéramos capaces de unirnos los mayores y actuar políticamente, porque somos muchos. En cuanto a lo que dices de la inteligencia artificial, sí, comparto muchas cosas, pero también te tengo que decir una cosa. Eh, yo creo que la inteligencia artificial es un mero instrumento y por lo tanto, la inteligencia artificial mm, no sustituye nada, nos facilita a lo mejor la rapidez en encontrar datos que después tenemos que comprobar porque sabemos que no siempre son correctos. Pero yo creo que, fíjate que cuando empezamos con Google también parecía algo mágico, ¿no? Cuando definíamos a Google lo definíamos como el sabio. Después de Google ya no hacía falta tener la enciclopedia británica, porque nos facilitaba toda la información. Y ahora la inteligencia artificial yo creo que es un instrumento, pero como ese Totalmente de instrumento acuerdo. tú no tengas capacidad de uso, ¿qué te puede dar? Informaciones no relevantes, informaciones muy generalistas. Para sacarle jugo, tú tienes que saber del tema y tú tienes que preguntarle del tema, porque él tendrá mucha información de todos los temas. Pero si tú le pides que te haga un artículo sobre el edadismo, por ejemplo, pues te hará 4 ideas generales que estarán bien, pero si tú no entras al detalle y tú no le dices, ¿y por qué esto? ¿Y por qué de esta otra manera? No te sirve. O sea, yo lo veo, sí, que puede parecer que sí, que algunas personas se van quizás a adormecer con el tema de la inteligencia artificial, pero yo sencillamente para mí es un instrumento que le saco rendimiento y le doy mucha caña, ¿eh? Pero le pregunto muchísimo, ¿eh? Yo también. Es cierto, sí. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere alguna Hola. pregunta? Hola. Sí, perfecto. José Antonio. Antonio, ¿a mí? Sí, Hola, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar en este foro una vez más. Gracias a la conferenciante. Estoy muy de acuerdo con ellos. Yo, de todas maneras, yo creo que la mejor forma de luchar contra el edadismo es evitarlo. Y es totalmente evitable. Totalmente evitable. Quien ejerce el edadismo precisamente son mayoritariamente las administraciones. El logro social más importante que ha tenido este país, gracias a todos, no tiene que ver con la ideología, es la expectativa de vida. La expectativa de vida es un logro social tan importante que nos ha hecho pioneros en el mundo junto con Japón y alguno más, y la mujer más, y se está luchando contra ese logro social, porque no se está aplicando la evidencia científica. ¿Quién ha dicho que jubilarse a los 65, a los 70 es un dato científico? ¿Quién ha dicho que la edad mide algo? La edad no mide casi nada, mide cronología, pero no mide nada más. Luego, si somos capaces de hablar de inteligencia artificial, que por cierto es un instrumento, y solamente un instrumento, y nada más que un instrumento maravilloso, es un polímatas, lo que se llama polímatas en la Edad Media, que era Da Vinci, que es la capacidad de reunir mucha ciencia en un momento determinado que una persona sola no lo puede hacer. Y ha venido a ayudar, no ha venido a sustituir a nadie, ha venido a ayudar. La inteligencia artificial a un buen profesional lo hace mejor y la inteligencia artificial a un mal profesional lo hace mucho peor, muchísimo peor. Luego apliquemos la evidencia científica. ¿Quién ha dicho que trabajar es malo? ¿Dónde está escrito médicamente que trabajar es malo si no es un beneficio social? ¿Quién ha dicho que los jubilados sin trabajar viven más? Ni un trabajo científico conozco. Quiere decir, si el trabajo es un beneficio social, trabajemos. Es verdad, los derechos no los puede uno quitar. Voluntario, evidentemente hay que tener derechos y es muy sano y muy bueno que se legisle que como derecho es 65, 70, lo que digamos, pero no le pongan al lado que es bueno, porque no es bueno. Las mayores crisis, las mayores tasas de depresión se dan en los jubilados y jubiladas. Y creo que entre nosotros no hace falta poner O y A, porque todos los que estamos aquí no jugamos a esa O y A y E y U, no lo jugamos ni lo vamos a jugar. Bueno, por lo menos yo. Luego, ¿dónde está que es malo? ¿Dónde está que es malo? Luego, por favor, corrijamos con evidencia científica
que lo importante no es la edad, sino la fragilidad. Se puede ser menos frágil con 80 años que con 40. La edad es una circunstancia, no un beneficio. Por cierto, la edad más larga que hay es la edad madura, como la quieran llamar, mucho más que la juventud, que es muy corta. Y nunca puede ser un mérito, sino una circunstancia. Apliquemos la evidencia científica. Yo opero con inteligencia artificial, pero no me sustituye a mí. El ojo clínico no lo sustituye nada. Los sentimientos no lo sustituye a nadie. Ahora sí, yo uso mucho la inteligencia artificial y yo puedo sacar en 30 segundos qué significa en toda la demás ciencia política, por ejemplo. Bueno, eso me viene a decir. Con lo cual, apliquemos, no practiquemos el edadismo nosotros mismos. Cuando digo nosotros mismos, digo quién nos administra. ¿Quién nos administra? Ha dicho de repente que son malos tener 65 años o 70, como si midiera definitivamente algo. Yo creo que de verdad en ese sentido tenemos que ser mucho más prácticos, mucho más científicos. Cuando digo tenemos, no estoy hablando de nadie de lo que nos estamos escuchando, digo quien toma la capacidad de decidir democráticamente por nosotros, que está aplicando todo lo contrario que la evidencia científica. Y sin embargo, los profesionales nos movemos, yo opero por evidencia científica, no porque sea muy listo. Con lo cual, corrijamos. Y además, por cierto, corregir es de coste cero. Es de coste cero, no es un problema de inversión, sino de mentalidad. Es de mentalidad. Nuestro proyecto vital ha cambiado radicalmente porque hemos logrado que este país, entre todos, tengamos una gran expectativa de vida. Entonces, no castiguemos la expectativa de vida. No los castiguemos y no endiosemos, como quieren algunos, que ser joven es algo muy importante. Es una circunstancia. Por cierto, todas las edades del hombre, entre guión mujer, tienen que ser protegibles por igual. No tiene ningún sentido proteger a la juventud y no proteger a la senectud. No tiene ningún sentido, porque está dentro todo de un proyecto vital. Y eso yo lo quería decir, pero corrigámoslo. Y alguien metió lo de la política. A mí me apasiona la política. Claro que somos numéricamente lo más importante y económicamente, claro que lo somos, sin duda. Ahora bien, la sociedad, porque estamos viviendo una sociedad única en el mundo, en estos momentos donde hay 5 generaciones distintas conviviendo. La salida es el pacto intergeneracional. Aquí nadie es más nada, sino nos necesitamos todos para potenciarnos. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, estoy de acuerdo contigo. José Antonio, tú querías hablar, ¿no? Sí, yo quería, bueno, primero muchísimas gracias, Esther. La verdad es que ha sido un empacho de datos, pero espero tener tiempo, porque supongo que veremos las proyecciones más despacio para poderlo estudiar, analizar y destilar. Pero había una cosa que me ha sorprendido con los antecedentes históricos que no has citado, perdona que te tutee, no has citado un famoso español, don José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, que dijo que envejecer es perder la curiosidad. Y yo creo que es una frase de lo más cargada de inteligencia. Y por cierto, al señor que habló de lo mal que se lo pasan o lo simple las simples distracciones que hacen para el inserso, pues podía aplicar esta máxima de Azorín, de que lo que hay que hacer es provocar la curiosidad de la gente, provocar la curiosidad. Seguramente con lo del parchís no le puedes provocar la curiosidad. Habrá que hacer un esfuerzo inteligente para buscar eso que sea capaz de distraerle y de apagar curiosidad o de crear curiosidad. Y una reflexión que quería decir también y saber tu opinión, porque se habla mucho y somos muy ufanos en los países de qué edad, qué longevos somos, ¿no? La edad de media cada vez va creciendo y va creciendo y va creciendo, pero se nos olvida que también va creciendo el deterioro neuronal, el deterioro físico y aparecen mucho más pronto, no más pronto, sino más de mayores, pero lejos todavía del final, pues tremendas enfermedades como el Alzheimer,
porque son todos deterioros que antes no se tenían, porque fallecía la gente antes Claro, de que las neuronas, pues efectivamente, las neuronas se crean, alguien lo ha dicho ahí, pero no se crean a la velocidad que se crean cuando uno es más joven, ¿no? Y es lo que pasa, que yo no veo estadísticas, porque a lo mejor al lado de cómo va creciendo o cómo se va alargando, digamos, lo que es el nivel de vida de un país o de un colectivo, habría que poner la curva de cómo se va deteriorando y que ese deterioro además crea la dependencia y aumenta el coste social del país o del colectivo tremendo. Eso era que quería, como no habías tocado ese tema, pues oye, pues muchísimas gracias, a señor ver. Azorín. Tomo nota y por supuesto que Sí, lo sí, voy a añadir. sí, lo de Azorín es que genial. Sí, Gracias. por cierto, nuestro vecino premio Nobel, Saramago, se lo hurtó y ahora lo ha capitalizado él, pero el original es de Azorín. Pues ahí voy, tomaré nota, buena nota y gracias. Y Bien, muy bien. respecto a lo que dices tú, sí que, a ver, las sociedades actuales aparentemente pueden vivir en mejores condiciones, pero si tú te fijas en una sociedad avanzada como es la avanzada, desarrollada, como es la de la estadounidense, fíjate cómo es el estilo de vida de esa sociedad. Fíjate cómo son las personas. Esas personas llegarán a una vida adulta mayor en muy peores condiciones, porque están teniendo, digamos, una alimentación muy inadecuada. Yo jamás en la vida he visto tantas personas obesas como en Estados Unidos. Gorda, sí. Es que más que gordas. O sea, una persona gorda para mí es una persona, aquello rechoncheta, ¿no? Pero aquello es una obesidad mórbida, es angustiosa. Son personas deformes. Pues hay miles y miles y miles. Y eso tiene que ser consecuencia de la alimentación, pero quizás también no solo de la alimentación en sí, sino de qué está hecho esos productos, porque a lo mejor están cebando mucho a los animales después de que van a hacer luego las hamburguesas. Y luego te vas a comer las hamburguesas con muchísimas hormonas, no lo sé, pero no es normal. Esa dimensión humana físicamente yo creo que esa sociedad terminará muy mal, me parece, ¿eh? Es una opinión. Mari quería hablar, creo, sí. Pone el micro. No pone el micro que lo tienes desconectado. Porque no sé. Ahora, voy al principio de tu intervención. Las pirámides. Estamos todos de acuerdo que están horribles, porque hay menos natalidad y vivimos más años. Yo lanzo ahí a los que dan los temas que sería bueno, sería fenomenal analizar las causas, pero las causas desde todos los puntos de vista, porque es que es muy fácil decir, no, es que la mujer quiere empoderarse y tararí, tarará. Bueno, yo creo que el problema es mucho más profundo. Por supuesto que seguimos siendo las mujeres las que parimos, pero ¿por qué no se anima? ¿Por qué no? Son muchos puntos de vista y es que nosotros tenemos, los que nos casamos y hemos tenido muchos hijos, en una época, yo creo que muchas veces estamos poco capacitados para analizar las múltiples causas, que no son una, No. por la que ha descendido la natalidad y va a seguir descendiendo. Porque yo no le veo a esto futuro, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista de la formación, ni del feminismo siquiera. Porque el feminismo también es otra cosa, que habría que analizarlo desde muchos puntos de vista. Bueno, ya no quiero enrollarme más, pero yo dejo ahí la idea. De De acuerdo. todas formas, lancemos esa idea de Mari. Si alguien se anima a tratarla en una próxima intervención, será muy bienvenida.
Pero es que es multidisciplinar, ¿eh? Sí, es multidisciplinar, sí, sí, sí. Y yo pienso que, a ver, fíjate que hoy día en los países desarrollados las mujeres tienen muy pocos hijos y los tienen en edades muy avanzadas, cuando físicamente tampoco es la mejor edad para tener esos hijos, porque todo niño que nace después de los 30 o 35 años creo que ya se llama, la madre, si es el primer hijo, es primiparañosa, o sea, ya no, físicamente no es la edad adecuada. Es complejo porque significa un cambio de actitud que no sé si podremos conseguir revertir, no lo sé, Sí, 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 lo puedo revertir. no sé. Bueno, ¿alguien más quiere hablar antes de dar la palabra al señor presidente, como va siendo tradición, para que ponga el broche de oro final a esta intervención espléndida de Esther? Pues si nadie más quiere, don Francisco, suyo es el escenario. Buenas tardes. Creo que los piropos han sido pocos, ¿no?, los que se le han echado a Esther. Yo me voy a limitar a decir que en mi carrera de ciencias sociales, ni siquiera en un cuatrimestre tal como teníamos organizadas las asignaturas, se podía haber dado algo más completo, mejor y de manera tan extraordinariamente expuesto. Y hoy, puesto que en aquellos años 60 ciertamente no había PowerPoint ni estas posibles presentaciones, pero verdaderamente colosal, ¿eh? Lo que nos ha explicado, cómo nos lo ha explicado y las presentaciones que nos han expuesto, que a fin de cuentas más de uno, porque ya he oído a otro, las utilizaremos en adelante como elementos de referencia para poder preparar nuestras comunicaciones, ¿no? Bueno, yo sí quisiera decir que estamos en una fase en la academia de una actividad verdaderamente exorbitante, ¿eh? Y esto se debe, obviamente, al trabajo que está realizando la profesora Dominga Trujillo, que es algo verdaderamente colosal, ¿no? Entonces, solo por referirnos a lo inmediato, ya próximo, y para que estéis al tanto y participéis en la medida de lo posible, pues que el próximo lunes tenemos la última sesión del Aula Canarias, ¿no? Con lo cual, hasta este momento, todos los que han participado han entregado ya su contribución al capítulo del libro. Esperamos que los 3 que nos faltan para el próximo lunes cumplan igual que todos los anteriores, para que podamos hacer la edición de inmediato y presentar el Canarias 2025, punto de vista de la Academia de Ciencia, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, la podamos presentar el último día de este año de actividad en Lanzarote, el 14 de diciembre, como colofón de las jornadas de medicina que tendremos. Bien, complementariamente, desde el punto de vista presencial, en esta semana y la siguiente tenemos un acto extraordinario en Fuerteventura de homenaje al doctor Arístides, ¿no? Leed al menos, por favor, la programación que nos han preparado, que es francamente interesante, ¿no? Después quiero deciros que presencial en Lanzarote tenemos las tradicionales jornadas literarias, que hace falta también que contemos con ellas, ¿eh? Lecturas y comentarios en Lanzarote, en colaboración ya con la Sociedad de Escritores de Lanzarote y La Graciosa. Y para final de mes, pues algo verdaderamente sorprendente. Puede significar, y espero que sea así, un salto hacia adelante verdaderamente portentoso para la academia. La primera idea que creo que tenéis todos, por lo menos como subconsciente o como impulso interior, es que hay pocas academias generalistas en España que hagan algo, ¿eh? Academias generalistas, que son las pocas que podrían hacer algo verdaderamente general o abierto a todo, pues en Canarias es la única, ¿eh? En Canarias es la única. En España, pues ciertamente tenemos haciendo y mucho la Real Academia Europea de Doctores, por las que sabéis que tenemos un convenio. Y con ella
organizamos con la colaboración, digamos, importantísima, claro, de, por una parte, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, por otra parte, de la Universidad Católica de la Nueva España, Florida, norteamericana, y la casa nobiliaria inglesa costarricense de Otto Federico von Feigenblas, ¿no? Esto va a ser, o va a suponer, esperemos que así sea, pues un salto verdaderamente importante, que puede hacerse muy fácilmente por esto, por la condición de academia generalista, es decir, abierta a todas las disciplinas, presta a todo tipo de colaboración y sobre todo con el compromiso de actuar ante la sociedad, ¿no? Bueno, ahí, como sabéis, recomiendo que leáis a fondo esas, ya no sé si han sido 5 o 6, porque cada mes trabaja más y mejor, Dominga, preparándonos estos boletines de noticias académicas, pues que veáis lo que va y puede significar este encuentro, ¿no? Bien, por no alargarnos ya más, deciros que el mes que viene tendremos en el Aula Mundo 2 sesiones, es decir, que vamos a incrementar la tradicional de las perspectivas geopolítica, militar y religiosa con otro conjunto de perspectivas económica, ética y psicológico-psiquiátrica. Con lo cual, para poder tener una sesión, ojalá, Esther, sea tan extraordinaria como la que nos has dado tú hoy, ¿no? Pero en fin, ahí tendremos otro bloque de cuestiones pendientes, ¿no? Y luego ya pues deciros que dentro de este aula en la que estamos hoy, pues el primer lunes del próximo mes pues será Abelardo Betancourt, que yo lo tengo justo en el centro de la pantalla, no sé en la vuestra dónde está, que nos va a hablar nada menos que de ondas gravitacionales, ¿eh? Ciencia pura, importantísima y de suma actualidad. Bueno, pues daros no solo reiterar la gratitud a Esther, sino también a todos por la presencia, el interés que se ha mostrado en esta sesión y verdaderamente que sigamos así, que yo creo que merece la pena que nos veamos. Muchísimas gracias y hasta el lunes.